Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde 2 de Samuel, el capítulo 2. Y nuestro tema de hoy, logrando propósitos. Todos en la vida siempre queremos lograr diferentes cosas. Algunos tenemos propósitos a nivel familiar, algunos tenemos propósitos a nivel secular, a nivel escolar o también a nivel espiritual. Sin embargo, cualquiera de esos propósitos que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón y los cuales nos vayamos a disponer para realizar, tenemos que tener en cuenta algunas características para que esos propósitos den los resultados que nosotros estamos esperando. El primero de ellos entonces es siempre consultar a Jehová. Veamos qué dice en el versículo 1. Después David pidió consejo al Señor. ¿Me apodero de alguna de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A dónde debo ir?, preguntó David. A Hebrón, respondió. Mire que David era una persona consagrada a Dios. Y aunque ya estaba acostumbrado tal vez a pelear muchas batallas, aunque ya se había enfrentado a gigantes, aunque se había enfrentado en diferentes circunstancias al mismísimo rey Saúl y había salido bien librado, aún así David, a pesar de sus características como buen rey, como buen guerrero, sabía que algo importante para lograr sus propósitos era siempre consultar a Jehová. Independientemente de la situación en la que él se encontrara, él siempre le preguntaba a Dios qué tenía que hacer. Por más fuerte que se sintiera, por más débil que tal vez viera a su enemigo, él siempre preguntaba, ¿qué debo hacer, Señor? En este caso dice, ¿debo ir a Hebrón? ¿Debo apoderarme de esa ciudad? ¿Debo ir? ¿A dónde debo ir? Pues mire que él le preguntaba a Dios y Dios le respondía. Porque nosotros debemos aprender a saber que en nuestras propias fuerzas nada podemos hacer, que en nuestros propios criterios nada nos va a salir bien, que siempre debemos consultarle a Dios, que todo lo que hagamos, cualquier objetivo, cualquier propósito que tengamos en mente, debemos consultárselo a Dios. Por más pequeño o grande que sea ese propósito, debemos entregarle a Dios nuestra vida y Él se encargará de darnos una respuesta acorde a lo que Él considere necesario. Tal vez en nuestro caso nuestra respuesta no será agradable. Tal vez Dios nos va a decir que no hagamos eso, o tal vez nos diga que sí, pero debemos aprender a consultarle y aceptar su voluntad. Segundo, para lograr propósitos debemos ser agradecidos. Veamos versículos 5 y 6. Dice, Él les envió el siguiente mensaje. El Señor los bendiga por haberle mostrado fiel amor a su señor Saúl, por haberle dado sepultura. Él y yo también quiero agradecerles lo que han hecho. Mire que David era un hombre agradecido. David era un hombre que sabía agradecer a las personas que le habían hecho bien. En ese caso ni siquiera el bien se lo hicieron a él. El bien que alguien hizo se lo hizo a Saúl, o por lo menos al cuerpo de Saúl, dándole sepultura a Saúl y a su hijo Jonathan. Pero David era agradecido con eso. David sabía que las personas que hicieron eso tenían un buen corazón, y por eso él los bendice en primer lugar. Dios los bendiga, Dios les agradece, y yo también les agradezco, dice él. Si nosotros queremos lograr propósitos, debemos aprender a despojarnos de nuestras propias necesidades y ver lo que otras personas han hecho, lo que han hecho incluso por nosotros, o lo que han hecho también por alguien más. Bendecirlos. Mire la manera de David de agradecer. Su primera manera de agradecer era bendiciéndolos. Que Dios los bendiga. Volvamos a leer qué dice ahí en este versículo 5. Dice, que el Señor los bendiga por haberle mostrado fiel amor a su señor Saúl y por haberle dado sepultura. Su primera manera entonces de agradecer es dándoles la bendición, que el Señor los bendiga, que sea Dios el que los bendiga. Y Él, a nivel humano también, y yo también quiero agradecerles. Una persona agradecida es una persona que reconoce las capacidades de otros. Una persona agradecida reconoce las habilidades o el trabajo de los otros, y eso le permite también cumplir propósitos. Cuando nosotros somos agradecidos, dejamos puertas abiertas en las demás personas que más adelante también nos servirán. Dice, todo lo que se siembra cosecha.
Todo lo que nosotros sembremos hoy en la vida vamos a cosechar. Esas personas que dieron sepultura a Saúl y a Jonathan estaban sembrando bienestar para sí mismos, y eso estaban recibiendo ahora de parte del nuevo rey. Nosotros también, por un lado, debemos ser agradecidos con aquellas personas que nos han tendido la mano. Debemos ser agradecidos con todos aquellos que se han solidarizado con nosotros en algún momento de la vida. Pero también debemos estar dispuestos a dar esa solidaridad, estar dispuestos a dar esa ayuda. A veces esperamos que los demás nos ayuden, a veces esperamos que los demás hagan por nosotros muchas cosas, pero nosotros no hacemos absolutamente nada por los demás. Nos dice entonces este tema, logrando propósitos. Esos propósitos que yo estoy consiguiendo o por los cuales estoy luchando no se limitan simplemente a obtener tal vez ese título o a obtener tal vez ese negocio, no. Ese propósito va más allá, ese propósito también va encaminado a generar grandes lazos de amistad, a generar buenas relaciones con las demás personas. Cuando mi vida, mi comportamiento es un comportamiento de agradecimiento, también voy a generar entonces y voy a conocer nuevas personas que tal vez más adelante serán de gran ayuda para mi vida. Y por el contrario, si soy yo el que da, si soy yo el que ofrece, si soy yo el que da lo mejor de mí mismo, las demás personas también más adelante van a poder contar conmigo y me van a tener en cuenta. Una manera de crecer entonces es siendo agradecido, pero también siendo una persona de ayuda. Tercero, debe ser humilde y empezar desde abajo. Veamos que dice versículos 10 y 11. Isbal, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando empezó su reinado sobre Israel y reinó durante 2 años. El pueblo de Judá seguía a David, quien gobernó el pueblo de Judá desde Hebrón durante 7 años y 6 meses. Mire que David estaba destinado a ser el rey de Israel. Sin embargo, vemos que él no comienza inmediatamente siendo el rey de Israel. David empieza un proceso en medio de su reinado. Después de ser ungido por parte de Samuel, David empieza convirtiéndose en guerrero, sacando al pueblo a las batallas, enfrentándose a gigantes. Empieza primero como un guerrero, empieza liderando un ejército, empieza a cargo del pueblo. Ahora ya es nombrado rey, pero no de todo Israel, simplemente del pueblo de Judá, de la tribu de Judá, de una pequeña parte de Israel. Todo eso hacía parte de ese proceso que David tenía que vivir para llegar a ser el rey de todo Israel. Y eso le permitió a David entonces desarrollar sus capacidades. Por eso era necesario que David fuera una persona humilde, que David empezara desde abajo y fuera avanzando en esos cargos que Dios le tenía destinado. Si David no hubiese sido humilde, tal vez hubiera renegado con Dios, tal vez hubiera exigido su reinado inmediatamente, hubiera peleado por esa corona de manera inmediata, pero no, David era una persona humilde, una persona muy centrada, que sabía que tenía grandes cosas que alcanzar, pero que todo era un proceso. Nosotros también debemos saber que ese negocio, que ese propósito que estamos buscando, debemos empezar desde abajo, desde abajo. A veces nosotros queremos de una llegar a la cima y de allá nos caemos y nos vamos a golpear muy duro porque no estamos preparados. Es necesario entonces ir de poco en poco, respirando, analizando, aprendiendo, capacitándose, poniendo en práctica lo aprendido, y de esta manera, cuando lleguemos a la cima, vamos a estar preparados. Hace algunos meses quería hacer una caminata y ascender hacia uno de los volcanes de aquí de mi ciudad. Pero cuando pregunté me dicen, no es simplemente subir y caminar y ya. Es necesario hacer un proceso, una aclimatación. Es necesario primero caminar acostumbrar el cuerpo, acostumbrar también el sistema respiratorio, el sistema inmunológico a cierta distancia. Después hay que aumentar otros kilómetros más, después otros más. Y así son largos meses de preparación para poder llegar a la cumbre de dicho volcán. No es simplemente decir ya, me voy, porque yo creía que era así. Dijeron son aproximadamente 3 o 4 horas de caminata. En mi condición física dije sí, yo puedo caminar todo eso. Sí, pero es que me decía la persona encargada, no se trata solamente de caminar, se trata de que el cuerpo esté adaptado también a esas condiciones, que el cuerpo esté adaptado al frío, que el cuerpo esté adaptado
a esa temperatura baja y que el cuerpo también esté acostumbrado a respirar de una forma adecuada. Entonces no es simplemente irse de cabeza por algún sitio, o no es irse de cabeza por ese negocio, o es irse de cabeza por ese propósito. Hay que cumplir un propósito, y para eso entonces tenemos que empezar siempre desde abajo. Cuarto, debemos rodearnos y enseñar también a la juventud. Veamos qué dice el versículo 14. Abner le dijo a Joab: propongo que salgan los soldados jóvenes y combatan aquí. Joab le dijo: sí, estoy de acuerdo. Mire que David y sus hombres eran personas muy sabias y muy entendidas. Sabían que esa guerra se prolongaría por grandes cosas, por mucho tiempo. Y ahora era el momento entonces de preparar ¿a quién? A la juventud, a los jóvenes, aquellos que más adelante serían los grandes guerreros. Ellos estaban cumpliendo esa labor de maestros, esa labor de líderes, enseñándole a la juventud cómo eran esas batallas. Por eso ambos se ponen de acuerdo: sí, está bien que salgan los jóvenes. Y los jóvenes también debieron ser personas dispuestas, personas listas para dejarse guiar, para dejarse entrenar. Dios nos dice eso: si queremos conseguir ese propósito. Muchos tal vez son jóvenes, están apenas terminando el colegio, muchos tal vez son jóvenes, están en la universidad y tal vez salen o se gradúan esperando lograr grandes cosas, grandes propósitos, grandes metas. Pero resulta que llegan a la sociedad y la sociedad les dice que no, porque no tienen experiencia, porque necesitan jóvenes pero con experiencia. Entonces es ahí donde los jóvenes muchas veces se desilusionan, se sienten defraudados, decepcionados, porque no tienen la dicha experiencia. Por otro lado, personas indolentes, personas insensatas que exigen jóvenes con experiencia, pero que no les dan la oportunidad de aprender. Entonces aquí vemos esas dos situaciones. Como joven debes estar dispuesto siempre a capacitarte, debes estar dispuesto siempre a dejarte de guiar, debes tener esa actitud de disposición frente a las diferentes circunstancias. De esta manera va a aprender y va a desarrollar sus talentos y sus habilidades para luego ponerlos en práctica frente a cualquier proyecto que se cree. Esos jóvenes, aquí no nos habla nada de ellos, pero sabemos que si eran jóvenes al servicio de David, o que por el contrario, si eran jóvenes al servicio del ejército de Saúl, eran jóvenes dispuestos, eran jóvenes que estaban capacitándose y que ahora era el momento de brillar. Entonces, como jóvenes, capacítate cada día, aprende todo lo que puedas, sé una persona humilde, empieza desde abajo, que pronto, confiando en Dios, llegará ese momento también de brillar y de poner en práctica todo eso aprendido. Y si por el contrario se es una persona adulta, hay que darles la oportunidad a los jóvenes, hay que involucrarlos, hay que enseñarles y mostrarles cómo hacer las cosas para que el día de mañana que nosotros no estemos, esos jóvenes puedan hacer las cosas por sí mismos, que no se conviertan en personas dependientes de nosotros, sino que sean personas capaces, personas independientes y que puedan realizar las cosas de la mejor manera. Quinto, nos dice insistir. Veamos qué dice el versículo 21 y 22. Así que Abner le dijo a Asael: déjame en paz, persigue a alguien, a otro soldado, y apodérate de su armadura. Pero Asael no dejó de perseguir a Abner. Entonces Abner le dijo de nuevo a Asael: déjame en paz o tendré que matarte, y entonces no podré darle la cara a tu hermano Joab. Mire que entonces este soldado Asael insistía, perseguía a su contrincante. El otro le decía: déjame en paz, pero él insistía y él perseguía. Muchos de esos propósitos, muchos de esos sueños no van a llegar de la noche a la mañana. Es necesario que seamos personas insistentes, es necesario que estemos ahí todos los días trabajando arduamente, preparándonos, capacitándonos para lograr eso. Nosotros consultamos a Dios y Dios obra de manera sobrenatural, pero lo natural nos corresponde a nosotros. Es nuestro deber, nuestra obligación, insistir para lograr ese propósito y no dejarnos vencer. Por último nos dice ponerse de acuerdo y tomar la iniciativa. Veamos que dice versículos 26, el 27 y el 28. Abner le gritó a Joab y le dijo: vamos a continuar esta matanza, esto solo traerá tristeza. Dile al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos. Entonces Joab dijo: bien dices, tan cierto como que Dios vive, que si no hubieras dicho nada, mañana los soldados seguirían persiguiendo a sus hermanos. Entonces mire que aún en medio de esas grandes batallas, aún en medio de esos grandes
guerras, aquellos soldados que tenían honor se ponían de acuerdo. Inicialmente dijeron que peleen los jóvenes, llegaron a ese acuerdo. Ahora dicen ya, es tiempo de parar esa guerra, es tiempo de parar esa matanza. Es necesario entonces ponerse de acuerdo con las personas con las cuales estamos trabajando. Es necesario estar todos en una sola idea, en un solo sentir. Es verdad que como personas pensamos diferentes, que habrán personas que no están o que no comparten tal vez mis opiniones, o yo no comparto las opiniones de los otros, pero entonces debemos llegar a ese acuerdo. Debemos llegar a ese acuerdo. Tal vez lo hago hoy y tú lo haces mañana, tal vez yo pongo la mitad, tú pones la otra mitad, pero es importante hablar, dialogar para llegar a ese acuerdo. Y pedir perdón también. Si te equivocaste, reconoce que te has equivocado, reconoce que has hecho mal. Este varón le decía, ¿nos vamos a seguir matando? Reconoce que simplemente todo eso está llevando a la muerte y que es necesario parar esa muerte. Alguien toma la iniciativa. El problema es que nosotros esperamos que sean los demás los que nos pidan perdón, que sean los demás los que tomen la iniciativa. Pero no, dice, cada uno de nosotros debe ser consciente de los errores que está cometiendo, debe tomar la iniciativa y debe hacer esa tregua, debe ponerse de acuerdo con esa persona con la cual está trabajando, o debe ponerse de acuerdo consigo mismo. Muchas veces, porque a veces tiene tantas cosas que hacer, a veces tiene tanto trabajo, pero no sabe por dónde empezar. Dice, ay no, tengo que hacer eso, tengo que presentar mi informe, tengo que encargarme de la casa, tengo que llevar a la niña al jardín, tengo que hacer esto. Entonces hay muchas cosas, el afán de la vida nos da muchas cosas. Entonces nos dice, bueno, pongámonos de acuerdo con nosotros mismos. ¿En qué orden vamos a hacer las cosas? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De quién nos vamos a apoyar? Todo eso nos permitirá a nosotros alcanzar ese propósito. En medio de ese negocio igual, ¿qué debo hacer? Y organizar mi agenda, organizar ese negocio, las facturas por pagar, las prioridades. Cuando nosotros entendemos de prioridades, podemos organizarlas de la mejor manera, nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos y también nos ponemos de acuerdo con las personas que nos rodean. De esta manera entonces, los propósitos que Dios tiene para nosotros y los propósitos que nosotros mismos hemos generado en nuestra vida van a dar esos buenos resultados. Vemos que Dios es un Dios maravilloso, un Dios de buenos resultados. Por eso Él quiere que nosotros seamos los mejores. Por eso Él da todas las herramientas para que nosotros podamos avanzar. Simplemente es cuestión nuestra. Es cuestión de que nosotros pongamos de nuestra parte, que entreguemos nuestra carga a Él, confiemos en Él, pero también que a nivel humano seamos personas agradecidas, seamos personas humildes, seamos personas que aprendemos y sabemos delegar, que siempre seamos insistentes en ese propósito y por último, que seamos capaces de ponernos de acuerdo con nosotros mismos y con los demás. De esta manera alcanzaremos nuestros propósitos y nuestra vida será una vida de excelencia tal y como Dios quiere. Amén. Mis hermanos, recuerden que somos un ministerio de estudio, de educación bíblica, que estamos siempre para apoyar al pueblo de Dios. Todos los días nuestros devocionales, los días jueves, los días domingos nuestro culto y los días lunes nuestra escuela de liderazgo. Dios los bendiga, nos esperamos en una próxima emisión.